Bueno, hemos hablado mucho, yo creo que no hemos escatimado críticas a nadie con lo que ha ocurrido con las inundaciones en la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Carlos Mazón tenía que haber estado atento, no te vayas a comer, no estés demasiadas horas, estate a lo que tienes que estar, vigila tu comunidad, si sabes que estás rodeado de ineptos, tú tendrás que poner los mecanismos para conseguir sortear eso, etcétera, etcétera. ¿Tiene responsabilidad Carlos Mazón? Por supuesto, debería dimitir, yo se lo digo como cuestión ya mía personal, por supuesto, anuncia ahora que dimites y se acabó la historia. Permaneces durante el tiempo de gestión y luego dimites. El resto, AEMET, vaya castaña de sistema de prevención que tenemos. ¿Habría que revisarlo? Sí. ¿De quién depende? Teresa Rivera, ¿vale? Sigamos. Teresa Rivera debería dimitir, evidentemente. ¿Cuencas hidrográficas alertaron? No. ¿De quién depende? Teresa Rivera. Teresa Rivera, dos motivos, ¿vale? Tercero, en el momento en el que ya se conocía el daño de las inundaciones, Pedro Sánchez podría haber puesto todos los medios y jugó a esto te lo quedas tú que eres del PP y así los muertos caen para tu lado, ¿vale? Jugó a eso. Bien. ¿Tendría que dimitir? Por supuestísimo. No envió el ejército cuando lo tenía que enviar. Pero antes de todo lo que acabo de contar, ocurrió una cosa, y se llaman obras hidrológicas, plan hidrológico, actuaciones para prevenir, porque si no hubiese habido riada, ni siquiera todos los ineptos que yo acabo de mencionar tendrían que haber pasado por la prueba del algodón. Bueno, pues tuvieron que pasar por la prueba, por este test letal, por cierto, porque ha salido lo que ha salido, una ineptitud máxima, tuvieron que pasar porque alguien no hizo las obras. Y yo quiero que vayamos a este asunto, ¿vale? Porque este es el asunto de prevenir las muertes. Y alguien paró, porque alguien es muy ecologista ultra, muy de esta cosa extraña que se han inventado de la secta de Mowgli, que si el hermano oso, que si el agua fluya, que si la hermana gota, o sea, ¿pero de qué están hablando? O sea, el ser humano lleva utilizando los recursos naturales desde que comenzó, obviamente, porque si no, no podría ser humano, ¿vale? Esto del ciclo nos incluye a los hombres. No estamos fuera, no tenemos que ser expulsados y aniquilados, no, que de verdad que es que aquí alguno se ha vuelto loco. Pero vamos a escuchar porque Aznar apuntaba esta historia y alguien llamado Pedro Sánchez decidió que, incluso dentro de un programa de 235.000 millones de euros, no cabía el hacer una presa en Cheste. La presa en Cheste hubiese embalsado el agua que cayó por la riada y que se llevó por delante a toda la gente que ha muerto. Vamos a escuchar a Aznar. Ese plan hidrológico nacional conectaba todas las cuencas de España, suministraba agua al Levante español y era el abastecimiento de aguas de Barcelona. Ese plan fue aprobado por la Unión Europea, estaba financiado por la Unión Europea, habían empezado las obras y ese plan fue suspendido por razones ideológicas por el señor Rodríguez Zapatero. Bien, eso lo decía Aznar, yo sé que a la izquierda le fastidia mucho que se hable de Aznar, yo qué quiere que le haga. Precisamente, mira, pues si le fastidia más que lo vamos a sacar. Lo que está describiendo es la realidad de un plan que nos lo pagaba la Unión Europea. Prácticamente no teníamos que poner un duro. Y efectivamente, como ha comentado José María Aznar, lo que hacía era conectar las distintas cuencas por una red de trasvases y embalses, de forma que si en un sitio sobraba agua, se enviaba hacia el resto. De forma que si en un sitio había sequía, se enviaba de donde no había sequía. Se llama país, construir España. Pero llegaron los separatistas y pactaron con José Luis Rodríguez Zapatero y le dijeron, el agua del Ebro es mía. Yo ya, más allá de lecciones de geografía, por amor de Dios, lecciones de solidaridad o lecciones de país, que el agua es tuya, pero estamos todos locos. Bien, cedió. ¿Y cómo cedió? Se cargó esto. Y déjenme que se lo lea. 3 de julio de 2004, ¿vale? En 2005, José Luis Rodríguez Zapatero se carga el plan hidrológico y al cargarse el plan hidrológico se carga todas las obras, infraestructuras, etcétera, ingeniería que iba dentro de ese plan hidrológico. ¿Saben lo que iba? Se lo voy a leer. El gobierno anuncia la creación de una presa en Cheste para evitar, prepárense, riadas en 16 pueblos. Bien, la Confederación del Júcar, la misma que ahora no sabíamos si avisaba, no avisaba, hoy aviso, mañana quito el aviso, comandada por Teresa Rivera, la misma persona que estaba ausente por completo haciendo el examen para tener el próximo cargazo de vicepresidenta en la Comisión Europea y forrarse mientras desatendía sus obligaciones en plena riada, que hemos hablado muy poco de Teresa Rivera, todos los que yo he citado deberían dimitir. Teresa Rivera, por supuestísimo, ¿vale? Continúo. La Confederación del Júcar prevé actuaciones en los barrancos de Pozalet, Saleta y El Pollo, justo el que se desbordó. Cerca de una veintena de municipios ya no mirarán al cielo con temor cuando lleguen las tormentas. El gobierno anunció ayer el plan contra riadas para 16 municipios que incluye la creación de la presa de Cheste. Vámonos a los municipios, porque les van a asolar, ¿verdad? Catarroja, no suena, ¿verdad? Cheste, no suena, ¿verdad? Torrent, no suena, ¿verdad? Paiporta, no suena, ¿verdad? Massanassa, no suena. Picaña, no suena. Y así podríamos seguir. Los municipios que estaban en ese plan para evitar las riadas, para evitar que tuvieran que estar mirando al cielo a ver si iba sus casas, sus coches, su vida,
a ser inundadas y anegadas, esa gente en estos momentos va y resulta que gracias al pacto de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿vale?, mantenido evidentemente por Pedro Sánchez en estos momentos, con los separatistas, lo que ha ocurrido es que se quedaron sin la presa de Cheste. Porque es que había que dejar fluir a la hermana Gota. Pero es que además de dejar fluir al hermano Río, resultaba que había que dejar fluir el dinero hacia los separatistas catalanes. Porque de eso va esta historia. ¿Saben por qué no llegó a estar el ejército antes? Porque los mismos hermanos separatistas dijeron que es que eso no era bueno, porque entonces España quedaba de bien. El centralismo quedaba bien. El ejército quedaba de Salvador y la bandera de España que llevan quedaba de salvación. Y eso no se podía permitir. Y entonces había que decirle a Pedro Sánchez que retrasara al máximo la llegada del ejército. Y además, como resulta que son todos muy ecologistas ultra, pues tiene que fluir el agua. ¿Saben lo que pasa cuando fluye el agua y no tienes embalses, no tienes presas? Que el agua pasa por encima de poblaciones. Esto es lo que pasa. Ese ecologismo radical es el culpable en estos momentos de determinadas catástrofes que se están llevando por delante vidas humanas. A ver si nos centramos. Pero por llevarlo a la actualidad, repito, un partido socialista se carga a la presa de Cheste, un partido socialista que comanda las confederaciones hidrográficas no avisa cuando tiene que avisar, y un partido socialista que está pactando con separatistas ha pactado todo aquello que desvertebra a España y que además permite ese ecologismo ultra. Bien, la presa de Cheste, pensada para evitar riadas, estaría construida en estos momentos, pero no lo está porque el socialismo pactó con el ecologismo ultra y con los separatistas. Creo que es importante acordarnos de la necesidad de entender y reforzar nuestra capacidad de observación del clima, de descarbonizar nuestra economía, de invertir en preparación para adaptarnos y ser más resilientes, pero también de reforzar los sistemas de respuesta, de protección, los sistemas de alerta. Todo sigue siendo prioritario. Sí, por lo visto todo sigue siendo prioritario, excepto ponerlo en marcha cuando hay que ponerlo en marcha. Miren, vamos a hablar de esta persona, de Teresa Rivera. Luego la van a ver a ella haciendo unas declaraciones diciendo que es que estaba preparando el examen de su cargo, que por lo visto era mucho más importante que ella pasara de vicepresidenta a la Comisión Europea que 200 personas que han muerto, o evitar una riada, o estar pendiente, porque digo yo que no habrá estado 3, 4, 5, 6 años, ¿verdad?, preparando el examen, ¿o sí? Bueno, la verdad que viendo en algunos casos la capacidad que tienen, a lo mejor hasta para el examen del carnet de conducir acaban necesitando 6 años. Pero si miramos el plan hidrológico en España y miramos las obras hidrológicas y miramos el parón que han sufrido, llegamos a la conclusión de que o han estado de exámenes permanentemente o más bien no han estado haciendo absolutamente nada. España necesitaba obras, España necesitaba embalses, España necesita embalses, necesita presas, España tiene sequías, esos embalses sirven precisamente para acumular agua, utilizarla en verano y para acumular agua cuando puedes tener una riada. Y en España determinadas obras se pararon. ¿Quiénes las pararon? Pues entre otras Teresa Rivera. Y evidentemente tendremos que hablar de eso. O sea, de mi boca no habrá salido ni una palabra ni de disculpa para Amazon, ni de disculpa para la EMET, ni de disculpa para los responsables de las confederaciones hidrográficas, ni de disculpa, hasta ahí podríamos llegar, para un Pedro Sánchez que se negó a enviar al ejército. Por cierto, hay poblaciones en las que siguen diciendo que no han visto un uniforme. Es curioso, ¿verdad? Lo digo porque supuestamente ya lo ha enviado. Bien, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero la única forma de evitar todo esto era precisamente que no hubiera riadas. Y la única forma de evitar riadas es que en vez de estar persiguiendo permanentemente al hermano oso y a la hermana agua, nos dediquemos a salvar vidas. ¿Con qué? Con obras. Para eso están. Para eso están. ¿O es que alguien se cree que los romanos hicieron el acueducto de Segovia porque se aburrían? Pues evidentemente el agua y los recursos los tienes que saber utilizar. Si no haces nada, el agua hace lo que le da la gana. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que además los he estado siguiendo. Y Raúl Vilas. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Os voy a poner una declaración de la estudiante, porque por lo visto, en vez de tener una ministra, era una estudiante que estaba preparando sus exámenes, que por lo visto era prioritario a estar pendiente. Lo digo porque es que no apareció ni en un solo, no minuto, segundo, de todo el transcurso de las inundaciones que se han llevado por delante más de 200 vidas y se han llevado el presente y futuro de muchísima gente a nivel económico, rehacer su vida, etc. Vamos a escucharla porque ella tenía otras cosas. Teresa Rivera estaba otra historia. Después todavía tuve reuniones para preparar el examen que tengo la semana que viene en el Parlamento Europeo. Tan pronto como la gente de la Confederación Hidrográfica del Júcar se dio cuenta que en ese CECOPI estaban bloqueados y la situación era muy crítica y no estaban tomando las decisiones correctas, llamaron al secretario de Estado. El secretario de Estado me avisó. ¿El secretario de Estado estaba, Sandra León? Estaba en Colombia, ¿no? Claro, no, por eso lo digo, ¿no? Porque, o sea, parece el juego de la pelota. O sea, yo no estaba porque estaba preparando mi examen, pero no, estaba el secretario de Estado que estaba en Cali. Entonces, ¿quién estaba ahí? Nadie, ¿no?
Básicamente nadie. O sea, es el ministerio ausente, de transición ausente. Yo creo que esto es una de las cosas que yo llevo diciendo toda la semana, que más significativas, ¿no? Que efectivamente es el ministerio ausente, que tenemos una ministra que estas últimas semanas, pero desde hace mucho tiempo, está centrada en preparar su cargo, su aterrizaje en la Comisión Europea y no está a lo que tiene que estar. Y eso es culpa también de un presidente del Gobierno que en su día, cuando decidió apostar por ella para que fuera comisaria europea, no la cesó de su cargo como ministra. Si no puede estar a todo, pues a lo mejor es que se centre en una cosa, porque si no luego pasa lo que pasa, ¿no? Y estamos viendo las consecuencias. Raúl, si España hubiese tenido otra política hidrológica, o por decirlo de otra manera, hubiese tenido política hidrológica, ¿se podrían haber salvado vidas? Claro, es que se está circunscribiendo el asunto de la prevención y de la alarma únicamente a las horas anteriores y a la cuestión de mandar la alarma, de evacuar a la población y demás, cuando ya era inevitable como mínimo la brigada. Pero es que la prevención va mucho más allá. Y entonces es que esto funciona así. En nombre del ecologismo y de la alerta climática y demás, llevamos años sin hacer ninguna obra hidráulica. Todos estos aladiles del ecologismo, de las políticas verdes, dicen no se pueden tocar los cauces de los ríos, incluso estaban planteando volver a introducir el cauce del río. La renaturalización. En Valencia, que fue una obra fundamental que se hizo después de las brigadas del año 56, si no me equivoco, o bueno, en la década de los 50, que se desvió entonces, a ver, esto funciona así. Ellos mismos que han paralizado cualquier obra de este tipo, que no quieren limpiar los cauces de los ríos, que lo que vienen a decir es que hay que dejar a la naturaleza que fluya sin que el hombre la modifique y tal, son los mismos que ahora dicen que el cambio climático mata y que la culpa además es de los que no niegan lo que ellos llaman negacionistas, que ni siquiera es eso, sino de la gente que discutimos que el cambio climático sea exclusivamente una cuestión por la acción del hombre y que la alarma climática sea tan grande como dicen. Entonces es que es genial porque siempre ganan. Ellos, que son su propia incompetencia causa las riadas o no han hecho nada para evitarlo, y al mismo tiempo señalan y culpabilizan a los que sí que reclamamos que se abran obras hidráulicas. Y además en España, ya termino, perdón, confluyen dos cosas. Por un lado está la cuestión ecologista y luego la cuestión separatista. Totalmente. O el rechazo a cualquier obra nacional, porque el Plan Hidrológico Nacional ya incluía obras de este tipo en las cuencas. En concreto la presa de Cheste, sí. Estaba ahí dentro. Antes de que veamos, porque hay una declaración que es colosal de Teresa Rivera, porque es que ella viene a decir que se evitarían las inundaciones con alertas. No, señora mía, vamos a ver, con alertas podrías evitar parte de los daños, pero la inundación no, la inundación no. O sea, es una cuestión, o sea, usted no va a cambiar la metafísica. O sea, de verdad, o sea, si baja el agua y no hay embalses para remansarla, el agua baja. ¿Vale? Por muchas alertas que des. Y el agua a lo mejor la silbas al pasar. ¿Vale? Las alertas sirven para reducir el daño. Que nadie está disculpando a nadie de los que tenían que dar las alertas, pero tampoco queremos disculparlo a usted, básicamente porque usted tiene culpa. Si paraliza las obras, no hay manera de contener esas inundaciones. Pero antes de hacer eso, simplemente quiero hacer una comparativa. Digo yo que estaremos todos de acuerdo en que renaturalizar, por ejemplo, la sangre en el cuerpo llevaría a impedir las transfusiones, ¿verdad? Estaríamos todos de acuerdo en llamar locos a aquellas personas que se niegan a salvar vidas porque no, ¿cómo le vamos a hacer una transfusión sanguínea? Pues es exactamente lo mismo que con el agua. Exactamente lo mismo con el agua. No se puede hacer un trasvase de agua. No se puede llevar el agua hacia un sitio o hacia otro dependiendo de las necesidades. O sea, esta gente que acusa a los demás de negacionistas son anticientíficos. Anticientíficos. Van en contra de la evolución. O sea, lo siento, pero es así. Están esperando que nos pongamos todos una hoja de parra. Pues no, a mí no me da la gana. Pero bueno, vamos a ver esas declaraciones de Teresa Rivera. Y el riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica, que en este caso era una alerta roja con arreglo a Meteo Alert, un sistema estandarizado a nivel europeo que recomienda que todo el mundo se quede en casa. Y se ha quedado tan ancha. O sea, pongas la alerta que pongas, la inundación seguirá existiendo. O sea, salvarás vidas, por supuesto,
¿Pero cómo que frenas la inundación? ¿Pero cómo que se evitan? El tema de las alertas, yo creo que se quieren centrar ahí y efectivamente las alertas pudieron fallar, pudieron no estar. Ojo, No, sí fallaron, y también todos tenemos que hacer un poco de autocrítica. Fallaron, por ejemplo, las suyas, las de la Confederación Hidrográfica, que es suya. Pero que también tenemos que hacer incluso autocrítica como ciudadanos, porque muchas veces nos mandan alertas y como cuando Ayuso mandó aquella otra alerta cuando hubo fuertes lluvias y luego todos criticamos porque al final no había pasado nada. O sea, todos tenemos que hacer autocrítica en el tema de alertas. Pero es evidente lo que tú dices, la alerta lo que puede hacer es que tú te quedes en casa y que haya pues menos muertos, menos estar en ese momento concreto. Pero si lo que queremos es cortar de raíz el problema, si queremos prevenir las inundaciones, lo que hace falta es evitarlo. ¿Cómo? Con obras a las que ha hecho caso omiso todo el mundo, pero particularmente Teresa Rivera, que es la persona que está al frente de un ministerio que tiene las competencias para ello. Sí, tenemos que hacer autocrítica como ciudadanos y también como medios de comunicación, porque hemos convertido la información meteorológica en una cosa más sensacionalista, que busca más epatar el espectáculo que informar. En algunos casos solo por sensacionalismo, en otros por factores ideológicos, quiero decir. Aquí cada vez que hay un fenómeno meteorológico que se sale, digamos, de lo normal, se quiere utilizar como prueba de que hay una gran emergencia. Eso por un lado, pero es que además no hay que confundir la alerta con la alarma. O sea, una cosa es enviar las alarmas, pero la alerta de este tipo de fenómenos sobre la zona del Mediterráneo es permanente. O sea, la alerta está ahí, gotas frías hay a lo largo de la historia, hay muchísimas. Cada 30, 40 años se produce un fenómeno muy similar al que hemos visto esos días. Entonces la alerta ya está ahí. Lo que hay que hacer es hacer obras y utilizar los conocimientos que ya tenemos científicos de ingeniería para que no sea tan decisivo en las horas antes, a última hora, mandar un mensaje al móvil, sino que ya tengamos unas infraestructuras que nos permitan abordar estas cosas, pues eso, utilizando la ciencia. Eso es ciencia. O sea, un testigo, lo que no es ciencia es el dejar a los ríos tal y que es un pensamiento borrar los desarrollos científicos. Un pensamiento puramente religioso. Por eso al que lo discute le tachan de negacionista. O sea, la alerta del coche o de la moto de que te falta aceite no evita la falta de aceite. Te avisa de la falta de aceite. Lo que te evita que haya falta de aceite es que rellenes el depósito de aceite. Pero sobre todo un apunte para remarcar lo que decía Raúl de que la alerta está ahí y es permanente. Es tan así que cualquiera estos días ha podido meter su calle, su ciudad en un buscador y le dicen claramente si su zona es zona en la que hay riesgo a 10 años vista, a 100 años vista, es decir, que el problema está ahí, lo sabemos, lo podemos saber todos y lo conocemos. Lo que hay que buscar son soluciones no de hoy para mañana, sino a medio y largo plazo. Soluciones que existen, que tenemos el conocimiento científico, como nos van a explicar ahora. Mira, quiero que veamos las declaraciones de Almeida, que apunta precisamente a eso, y vamos a ir a hablar con Federico Bonet. Federico Bonet ha sido decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Valenciana y en estos momentos además es consejero. Y queremos hablar precisamente de esto, porque aquí se está mirando otras responsabilidades, que yo repito, es que no pienso disculpar ni una, pero tampoco las iniciales. Si no hay obras hidrológicas, si no hay infraestructura, es imposible contener el agua. Es así de simple. Y luego intentaremos mirar a ver con el destrozo cómo conseguimos que ese destrozo sea lo menor posible. Pero ¿y qué tal si intentamos evitar el destrozo? Y eso solamente se hace desde esas obras, que por cierto, simplemente por poner un dato, en el año 19 anunció un tal Pedro Sánchez un plan de clima, energía, agua, todos somos Mugli, todo este tipo de cosas maravillosas, por valor de 235.000 millones de euros. No encontraron hueco para una presa, para un embalse, no encontraron hueco, para limpiar las cuencas, no encontraron hueco, por lo que está diciendo Raúl, porque la ideología imperante en estos momentos en la izquierda, y lo siento muchísimo, es la de que es que el hermano oso, el hermano lobo, la hermana ardilla y la hermana turleta, porque estamos todos ya hasta el moño de todo este tipo de historias. O sea, siempre se han construido y siempre se ha edificado y siempre se ha avanzado tecnológica y científicamente para salvar vidas, no para salvar ardillas. O sea, siento ser así, pero es que es la puñetera realidad. Pero bueno, vamos a escuchar a Almeida. El problema es por qué no hemos afrontado las consecuencias de la emergencia climática cuando desde el año 2003, como ha dicho el presidente Aznar, teníamos un plan hidrológico nacional aprobado, donde si se hubiera ejecutado, esta emergencia climática que defiende el presidente Sánchez no hubiera producido los dramáticos resultados que ha producido. Pues esta es la madre de la historia y desde un punto de vista estrictamente técnico, que no le quiero meter a Federico Bonet. Federico, muy buenos días, muy buenas tardes. Hola,
Buenos días, Carlos. No le quiero meter en arena política, pero sí en arena de lo que es su especialidad como ingeniero de caminos, ingeniero de canales y puertos en la Comunidad Valenciana, además con la responsabilidad que ha tenido como decano y en estos momentos como consejero del colegio. ¿Qué está pasando con las obras hidrológicas en España? ¿Se podría haber hecho otro planteamiento de obras? ¿España necesita, para no tener sequía y para contener riadas, necesita obras? Vamos a ver, evidentemente España tiene unos climas extremos donde hay sequías importantes y donde hay lluvias muy intensas, pero eso es así desde, yo creo que prácticamente desde siempre. No sé si ahora se han acentuado o no, pero en realidad como son fenómenos que se producen cada cierto tiempo, pues tampoco es fácil de saber si se han acelerado o no. Pero evidentemente España tiene un clima que tiene tanto grandes sequías como grandes inundaciones, y eso, para poder vivir aquí, pues requiere, por una parte, que nos defendamos frente a las inundaciones, y por otra parte, que cuando llueve mucho, quizá demasiado, podamos retener parte de esa agua y usarla cuando tenemos sequía. Eso es así de claro. Por eso España, por eso España es una potencia mundial en construcción, o ha sido por lo menos en construcción de presas y en regulaciones hidráulicas. En los sitios donde ocurre esto, como ocurre también en Estados Unidos, en la zona de Arizona y California y tal, pues también se desarrollan, es un poco a la fuerza. Totalmente. Además, lo que está diciendo es importantísimo, porque es que, por lo visto ahora, denostamos ese tipo de obras en España cuando toda la vida hemos exportado ingeniería, es decir, éramos el modelo a imitar por otros países. Bueno, pues ahora resulta que no solamente no lo exportamos, sino que renegamos de ello, dentro. Le traslado directamente a lo que ha ocurrido, a esa inundación o a una inundación hipotética, porque yo tengo la sensación de que esto está ocurriendo en muchos más sitios. Si se mantuvieran obras, si se estuvieran realizando embalses, si hubiera presas como la presa de Cheste, si se limpiaran más las cuencas hidrográficas, ¿salvaríamos o evitaríamos este tipo de situaciones salvando vidas? A ver, las obras las hacemos los ingenieros para lo que llamamos un determinado periodo de retorno, es decir, una probabilidad de que ocurra determinadas lluvias. No sabemos la meteorología, no la tenemos tan avanzada que nos pueda asegurar que más de tal precipitación no se va a producir nunca. Eso no es así, no sabemos el límite. Jugamos con probabilidades de que llueva más de determinado nivel. Entonces, las obras las proyectamos para una determinada probabilidad de que estemos a salvo. No quiere decir que pueda venir una lluvia superior. El riesgo cero no existe, lo hemos dicho muchas veces. Entonces trabajamos con esas probabilidades. Ahora mismo, esta helada que hemos tenido hace 15 días, pues realmente ha sido unas lluvias muy extraordinarias. Superaban ese nivel de riesgo de 500 años con el que normalmente trabajamos. Es decir, que si hubieran estado hechas, probablemente hubiera habido algún desbordamiento. Pero claro, no es lo mismo que el cauce pueda llevar 800 metros cúbicos por segundo. Perdón. Es un seguidor del programa, seguro. Decía que no es lo mismo que el cauce pueda llevar 800 metros cúbicos por segundo a que pueda llevar el doble. Aunque ahora han pasado 2000, probablemente algo hubiera desbordado, pero evidentemente no se hubieran producido esos daños. Y luego hay otra cosa también muy importante, es un poco el desfase en el tiempo, aunque el agua pase, que como antes estaban comentando, produce unos daños, pero si está avisada la población, pues los daños personales, lógicamente, se pueden reducir mucho. Yo hice un cálculo muy somero, la presa de Cheste que había proyectada, con estos caudales que llevábamos, se hubiera llenado aproximadamente en 2 horas. Pero es que 2 horas hubieran sido fundamentales para el aviso. El aviso ese que nos llegó, la alerta a los móviles, y un señor salió el otro día y lo pilló ya encima de un árbol con el agua por las rodillas, pues probablemente 2 horas más tarde le hubiera permitido una Pues le hago la última pregunta muy rápida. ¿A ustedes les están teniendo en cuenta cuando plantean este tipo de cuestiones? Cuando dan el criterio técnico, ¿se les está teniendo en cuenta más, menos que antes? Bueno, a ver, evidentemente ha habido un cambio de mentalidad en las políticas del agua que se produce aproximadamente en 2005, 2006, con la llegada de Zapatero. Esta mañana precisamente estaba leyendo unas declaraciones del que fue el ministro de Obras Públicas con el PSOE, Saler Cosculluela, donde decía que en su época, y así es, se invertía mucho en infraestructuras hidráulicas
y se tenían en cuenta estos temas. Es decir, que tampoco es un tema exactamente del PSOE o de la izquierda o de la derecha. Es un tema de cambio de mentalidad donde ahora, pues como antes han comentado, se atiende más a razonamientos de otro tipo, de que no hay que hacer nada, que las soluciones ingenieriles no tienen validez, y entonces, pues no sé, es un poco como, iba a decir como los médicos y los curanderos, pero no me atrevo, Sí, sí. no me atrevo a decir tanto. Pues no lo diga usted, que ya lo digo yo. Efectivamente es como los médicos y los curanderos. Efectivamente. Federico, un placer haberle escuchado. Vale, muchas gracias. Un placer, un abrazo. Bueno, pues con mucha cautela, pero creo que lo ha dejado bastante claro. Pues evidentemente ganas capacidad de embalsar, evidentemente ganas tiempo, aunque se te desborde, evidentemente utilizar los recursos. Por cierto, como seguro que según vaya pasando el tiempo y lleguemos al clima cálido, vamos a tener que escuchar el cambio climático y la sequía, pues si parte de este agua se consigue embalsar, la puedes utilizar. Lo digo, porque es como funcionan los vasos. Embalsar viene de vaso, de balsa, ¿vale? Entonces es muy sencillo. Si tienes el agua y la controlas, la puedes utilizar cuando te da la gana. Si pierdes el agua y el agua se desborda, pasa por encima de poblaciones. Pero bueno, seguro que viene Teresa Rivera después de pasar su examen y nos convence a todos de que aquí lo maravilloso es no hacer transfusiones sanguíneas, ¿no? Estos son los mismos de los del negacionismo en todo. En todo, todo. Yo simplemente quiero recordar, en el inicio del COVID, ¿quién fue el máximo negacionista? ¿Quién decía que éramos alarmistas si nos poníamos mascarilla? Era este gobierno, ¿verdad? Vale. Lo digo por recordar cosas. ¿Sabes? Luego había otros del coronavirus, oe, ¿vale? Ahora van de santos. Bien. Es que es talmente así el ejemplo de la medicina y los curanderos. Totalmente. Pero es que además en este caso los curanderos hablan en nombre de la ciencia y la utilizan como arma arrojadiza para descalificar a quien, cuando son ellos los que están renunciando al conocimiento científico acumulado durante mucho tiempo que tenemos la humanidad, pues para afrontar este tipo de problemas. Y ellos, la alternativa que plantean es no hacer nada. Y cuando su alternativa provoca lo que ha provocado, pues simplemente se apela a que, bueno, esto es causa del cambio climático y quien diga que no hay cambio climático tiene la culpa y por tanto mata. Es un pensamiento totalmente acientífico, es una superchería. Todo se fundamenta en eso, en la supuesta emergencia climática y lo que se plantea es no hacer nada. Pero además, del dinero que recaudan por el cambio climático, mi pregunta es ¿cuánto se está utilizando para cosas de las que ellos dicen? No están venga a decir que es que el cambio climático provoca unas inundaciones tremendas. ¿Dónde están los embalses? No, es que el cambio climático provoca unas sequías enormes. ¿Dónde están los embalses? Es que el cambio climático hace imprevisibles las aguas, los ríos, la lluvia. ¿Dónde están los trasvases? Pero ese es el problema de cuando hacemos ideología y no hacemos caso. Tú le preguntabas... Sí, luego aquí es que hay otra ideología. Claro, luego esa es otra también, que es la de todos los chiringuitos, que eso además es transversal a todas las materias. El melollevismo está en auge. Pero sí. Lo que es evidente es que hay una serie... Lo trágico de todo esto es que hay unas soluciones que ya estaban puestas sobre la mesa por los expertos, la presa de Cheste, que estaba en el Plan Hidrológico Nacional y que se tira a la basura cuando llega Zapatero, ese plan estructural que decía el catedrático Félix Francés hace unas semanas, de 2007, que se ignoró por completo, ese informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 2022, que a la propia Teresa Rivera se le dice, oiga, es verdad que hemos limpiado algunas cosas y que está muy bien, pero esto es insuficiente, se necesita una solución integral. Vamos a ver, no se hace nada. Vamos a verlo, si te parece, vamos a escuchar, si os parece, a Almeida, porque apunta precisamente a esto, y vemos el documento. Porque es que hay un documento de hace 2 años, diciendo, a ver, que aquí estamos todos disimulando, alguna vez ponemos algún parche, hacemos como que hacemos, que quitamos una caña, que no. Que el barranco del Pollo, que es lo que se desbordó, llevando barro, llevando de todo y produjo gran parte de los daños por las riadas, eso necesitaba una solución integral. Pero vamos a escuchar a Almeida. En mi juicio, Teresa Rivera no es capaz de gobernar para todos, y lo ha demostrado en sus años de gobierno, y desde luego su desaparición durante los últimos meses, y particularmente durante las últimas 2 semanas, siendo la máxima responsable de la Confederación Hidrográfica, que era la responsable del barranco que se desbordó, desde luego yo creo que difícilmente puede tener esa idoneidad. Bueno, pues de lo que estábamos hablando y a lo que estaba apuntando Almeida es a esto, Confederación Hidrográfica del Júcar. Vamos a ir mirando los logos. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, alias la Exámenes. Estaba preparando el carné de cobrar, en vez del de conducir, el de cobrar como vicepresidenta europea. Gobierno de España. Confederación, Ministerio de Teresa Rivera, Pedro Sánchez. Bien, vamos a lo que les dijo, repito, 9 del 11 de 2022. La Confederación Hidrográfica del Júcar, que por cierto,
tiene un cargo que es del Partido Socialista, pero tiene un cargo que es del Partido Socialista, el señor Polo, pero que es ingeniero de caminos. Entonces, por mucho que sea socialista, dijo que estamos haciendo barbaridades, vamos a empezar a deslizarlas, que yo no quiero la responsabilidad. Se lo resumo. Bien, ¿qué dijo? La Confederación Hidrográfica del Júcar considera prioritaria una solución integral, sigamos, al riesgo de inundación en los barrancos del Pollo y la Saleta. ¿Qué hicieron? Nada. Pero no sé, que se lo está diciendo su propio organismo. A ver, que incluso dentro de esta Confederación Hidrográfica habían metido ya mano y habían puesto ya un político. Pero bueno, en esta ocasión por lo menos era un político que era de la especialización que tenía que serlo, y era ingeniero de caminos. Y se lo dijo la última vez, no es la primera ni muchísimo, ha habido 3, 4 advertencias continuadas. De hecho, hay advertencias continuadas desde que se paró el Plan Hidrológico Nacional. Porque evidentemente, como se pararon las obras, empezaron a surgir las alertas. ¿No decía Teresa Rivera que había que tener en cuenta las alertas? ¿A esto cómo le llamamos? ¿Esto no es una alerta? Porque suena bastante, ¿verdad? Considera prioritaria una solución integral al riesgo de inundación. ¿Esto no es una alerta, señora Rivera? ¿O es que las alertas no llegaban a su puesto con sueldazo en la Comisión Europea? Ese no llega, ¿no? Bueno, y sobre todo porque además hay una cosa que creo que es importante subrayar, y es que estamos hablando de si esta persona tiene una responsabilidad o no. Oiga, es ministra de Transición Ecológica, tiene todo un ministerio a su disposición. A su vez, tiene una Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que a su vez tiene una Dirección General del Agua. Además, también de usted depende la Confederación Hidrográfica del Júcar y también la EMET. O sea, si alguien que tiene todo esto bajo su mando no es responsable, entonces que baje Dios y lo vea. Hugo Morán, que es el secretario de Estado de Medio Ambiente, el número 2 de Teresa Rivera. Teresa Rivera estaba de exámenes, desaparecida, y Hugo Morán estaba en Cali, desaparecido. Bien, estaremos todos de acuerdo en que la alerta que da la Comunidad Valenciana, el gobierno de Carlos Mazón, fue una barbaridad a las 20:11. Vale, pues la llamada de Carlos Morán fue a las 20 horas, para decir, no podemos garantizar que la presa de Forata no se desborde, que no se venga abajo. Eso lo hizo a las 20 horas. Si a las 20:11 era tarde, a las 20 ¿cómo es? O sea, porque nosotros llevamos diciendo que a las 20:11 es tarde. Entonces, ¿a las 20 qué es pronto? La diferencia entre pronto y tarde es de 20 a 20:11, porque ahí de nuevo las responsabilidades del Ministerio de Teresa Rivera. Por cierto, el aviso previo fue vía mail. O sea, no hicieron señales de humo de puro milagro. ¿Pero cómo que un mail? ¿Pero cómo que un mail? O sea, tú te das cuenta de que hay un niño tuyo que está apoyado en la barandilla de una terraza y que se va a caer y envías un mail. Una paloma mensajera, quizás, no sé, señales de humo. No sé, un cabrero gritando desde un monte. ¿Han oído hablar del móvil? ¿Han oído hablar de una llamada a tiempo, a poder ser, no a las 20 horas? Desde que Rivera es vicepresidenta, ¿cuántos impuestos verdes ha creado? Se recaudan miles de millones en nombre de las políticas verdes. ¿A qué se destinan lo que ellos llaman políticas verdes? A políticos pues, verdes. Entre otras cosas, a subvencionar cursos de transformación social competitiva. Por poner un ejemplo, no digo que en concreto el de Begoña, a estudios supuestamente científicos, la reproducción de la ardilla pirenaica y cómo le influye el cambio climático. A campañas de publicidad y de comunicación. Y el cangrejo de género, sí, porque ya, si unimos los dos ya salen subvenciones, ecologista y de género, ya... Sí, a campañas de asustaviejas, de publicidad exagerándolo todo, que luego hace que también las alertas tengan menos eficacia, lógicamente. A subvencionar todo el tema de las energías renovables, que se ha convertido en un negocio fastuoso en el que se están forrando además determinados empresarios cercanos al poder. Y luego sucede esto que ha pasado, esta tragedia, que en buena medida es consecuencia de no haber hecho las obras que había que hacer y demás. Y encima lo utilizan para reclamar todavía más dinero. O sea, con esta disculpa nos van a pedir todavía más impuestos verdes para seguir tirando el dinero en otras cosas sin hacer nada, y todo basado, insisto, en un pensamiento puramente científico. Porque al contrario de que la gente pueda pensar, en el ámbito científico hay muchísimo debate. Incluso en disciplinas como la física, la química, evidentemente hay consensos, nadie va a cuestionar la ley de la gravedad, pero sí que se publican papers y tal que contradicen una cosa y la otra. Teresa Rivera sí, ha dicho que con alertas se evitan inundaciones. No verás en un debate científico nunca un científico a otro llamarle negacionista. Eso se utiliza desde pensamientos, como ya he dicho, de corte religioso, pero no científico. Bueno, vamos a ir al siguiente bloque. Raúl, quédate. Sandra, te espero en el siguiente, porque vamos, obviamente, caso Coldo, PSOE, Begoña, toda la maraña esta que tenemos aquí de corrupción montada, o que tiene montado a alguien, ¿verdad? Bien, y vamos a hablar primero, obviamente luego hablaremos de Begoña, pero vamos a hablar de Nadia Calviño.
Porque Nadia Calviño, que lleva haciendo el escondite, y a ver si paso desapercibida, aparece por todos los lados. Y Nadia Calviño es otra de las personas que hemos incrustado en la Unión Europea. Vamos, tenemos que estar ganándonos simpatías en el Banco Europeo de Inversiones, de presidenta. Nos quedó así un regustillo después de meter como vicepresidenta a Madalena Álvarez, que verdad tuvo que salir de ahí corriendo cuando la imputaron. No sabían que el Tribunal Constitucional era capaz de perdonar a lo que fuera. O sea, ¿qué más da la cuestión jurídica, verdad? Bueno, pues le hemos mandado a Nadia Calviño. Y Nadia Calviño aparece por todas partes. Ahora se lo mostramos. Desde el primer momento, el Gobierno está siendo parte de la solución y parte de la viabilidad futura de la compañía y estamos analizando las distintas opciones disponibles en este contexto. Ya te digo yo que si el Gobierno era parte de la viabilidad. De hecho, eso es lo que aparece en la trama, de hecho, eso es lo que aparece en los chats, de hecho, eso es lo que aparece en los informes de la UCO. Bueno, vamos a hablar de todo eso porque alguien debió confundir gobierno, ir Europa, gobierno, tal, no sé cuántos. Sí, las distintas opciones eran o pago mucho, o pago un dineral, o pago hasta hartarme. Básicamente esa era la historia. Por cierto, suele ser conveniente que cuando se van a hacer determinados rescates se respeten los cauces legales, para que no parezca aquello un chiringuito, ¿verdad? Bien, todas las reuniones del dinero que se tenía que soltar fueron realizadas un 16 de julio del año 2020. Bien, no se solicitó oficialmente el rescate hasta el 10 de agosto del año 2020. O estaba Aramis Fuster en el grupo de expertos o aquí falla algo. ¿Cómo se debatía el dinero si no se había solicitado el dinero? Una gran pregunta, ¿no? Posiblemente Koldo, Aldama, etcétera, nos lo pueden contestar. A lo mejor, quién sabe, Begoña Gómez, ¿verdad? Por las reuniones que mantenía con Javier Hidalgo. El 16 de julio, por cierto, se reunió medio gobierno para hablar de lo que le iban a dar sin estar solicitado el famoso rescate, y Begoña Gómez con Hidalgo. Curioso, ¿verdad? Deben ser coincidencias que tiene el Partido Socialista. Siempre anda con esto. Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? A ver, vamos a ir explicando hasta dónde aparece el bloque. Lo teníamos preparado antes de que tú, que tienes esta manía de dar exclusivas, sacases otra nueva. Entonces te voy a pedir que, aparte de que hablemos de la de Calviño, que hablemos de el nuevo querido Emilio. Yo no sé si se acuerdan ustedes de la famosa carta, Baltasar Garzón, ¿vale? Manda una carta poniendo su cargo judicial, no va a ser que hubiese dudas de a qué se estaba refiriendo, cuando el Banco Santander tenía un problemilla que lo tenía metido en la Audiencia Nacional. ¿Y qué era Baltasar Garzón? Juez magistrado de la Audiencia Nacional. ¿Y qué hizo? Bueno, pues le recordó, querido Emilio Botín, presidente, o no sé si era CEO, no sé qué cargo tenía, pero vamos, el máximo responsable, y además creo que era por aquella época el máximo accionista, uno de los máximos accionistas privados más allá de fondos. Bien, y le decía, querido Emilio, va y resulta que tengo yo unos cursos en Estados Unidos que te van a costar $300.000. Así que ya estás deslizando aquí la morterada, porque es que yo, y ponía debajo, magistrado, juez de la Audiencia Nacional, quiero tu dinero. Bueno, pues eso que ocurría en la época famosa aquella que todos pensábamos que había pasado y decíamos, no, la época de la corrupción ya no volverá, que no volverá, que no volverá. Bien, el querido Emilio ahora se llama querido Marc. Y te voy a pedir, Miguel Ángel, que nos expliques la cartita, ahora ya electrónica, claro, porque somos todos muy frikis, muy trequis, ¿verdad? Y ya es carta electrónica. Querido Marc, deslízate que te voy a pedir 40.000 euros por la patilla multiplicado por 4 años. Vamos, que como había más patrocinadores, me da que siguen obsesionados con la cifra de en torno a 300 y pico mil, porque a este le ha pedido, oye, prácticamente la mitad. 40.000 por 4, 160.000 eurillos, así del ala. Oye, que lo quiero para mi máster, para mis cositas. Pues sí, la verdad es que el email yo creo que es muy ilustrativo, Carlos, y además es muy importante la fecha porque estamos hablando de 12 de febrero de 2024, de este año, es decir, un mes y medio antes prácticamente de que imputaran a Begoña Gómez. Esto quiere decir el grado de impunidad y de descaro que tiene esta gente, que cuando ya empezaban a publicarse informaciones sobre las presuntas corruptelas de Begoña Gómez, esta mujer sigue intentando trincar pasta hasta el último momento. Claro, pero fíjate, por hacer una acotación temporal, la sospecha que tiene la UCO es que las filtraciones de alguien desde Hacienda comenzaron en el 21, las filtraciones vía el famoso comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, etcétera, comenzaron antes. De hecho, comenzaron 4 días después de la reunión de San Petersburgo, lo que indica que evidentemente esta trama no estaba pensada. La reunión de San Petersburgo fue en septiembre del 19, no estaba pensada para el COVID, con el COVID se vinieron arriba, pero estos tenían una unidad de negocios pensada para la corrupción de lo que fuera pasando, daba lo mismo, pero bueno. Y los chivatazos masivos tienen la sensación de que fueron a partir de 2022. En resumidas cuentas, para ese momento Begoña Gómez ya sabía que iba a tener problemas.
¿vale? Cuando pasa la boina, por segunda vez, ya sabe que va a tener problemas. Y casualmente lo pasa en un plan plurianual, ¿vale? Parecía que estaba haciéndose el plan de pensiones. Por 4 años. Le faltó decir, no vaya a ser que te escapes cuando veas lo que está por salir. Le faltó poner, digo yo, o sea, es una hipótesis, pero me parece que es una hipótesis bastante normal y bastante racional, perdóname. Sí, Carlos, Reales Seguros ya se había descolgado, había dicho que no continuaba en la cátedra y entonces Begoña Gómez intenta sacar más pasta a la Fundación de la Caixa y le pide 160.000 euros. Claro, decimos 40.000 por 4, o sea, 160.000 euros en esa carta que es Buenos días, Marc, y llena, aporta un documento de 6 páginas llena de palabrería barata utilizada por Begoña Gómez, hablando de ecosistemas, de empresa... Planeta, resiliente, sostenible, eco-guay, chupi-progres, el lenguaje este maravilloso. Que la conclusión es para la saca y me lo llevo, o sea, lo que quiere es la pasta y lo llena y lo adorna con el ecosistema. Hay un párrafo que a mí me ha llegado al alma, dice, que me sueltes la pasta, vale, 40.000 por 4 y pone, por el bien común. Pues a ver cuándo me toca a mí, estoy ya del bien común para todos los demás, que estoy alucinando. Y la obscenidad, Carlos, es tal que los emails que están en el sumario, firma los emails con el sobrenombre encima, con todo el descaro de Begoña Gómez Fernández Fundraising. Luego lo quita. Para que quedara claro. Pero es que, o sea, a mí eso me parece alucinante, el descaro. O sea, es que se pone ella misma el apodo de fundraising, de captadora de fondos. Esta es la obscenidad del descaro que tiene esta gente para Batman, Spiderman y Fundraiser. Efectivamente. Allá que voy. Darkman era menos oscuro que Fundraiser. Mira lo que te digo. Es tremendo, tremendo el descaro. Dios con lo cual, bendito. pues bueno, ahí quedó la cosa. Lo que pasa es que, claro, mes y medio después ya la imputaron y se fue todo al garete. Raúl, hay que decir que es el primero que cuando vio la noticia, automáticamente pasó un mensaje en el que ponía querido Emilio, recordando la gesta. Es que es verdad, pasa el tiempo. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Lo tiene metido en el ADN, o sea, tiene que robar ahí, es una cosa... Pero bueno, que la comparación es evidente. Baltasar Garzón era juez de la Audiencia Nacional por méritos propios, luego por sus corruptelas perdió no estaba esa enchufado. condición. Me voy a permitir a las palabras que dijo esta señora hace un par de días en la comparecencia en la Asamblea de Madrid. Pues antes de ponerse a mirar así, mandando rayos X de odio a todo el mundo, leyó unos papeles en los que dijo, entre otras cosas, que ella había construido toda su carrera profesional a base de esfuerzo, de mucho trabajo, y bueno, como siempre hacen, como todas las mujeres, escondiéndose detrás de los colectivos, parece que quiere corresponsabilizar a todas las mujeres de que ella sea una cara dura. Pero vamos a poner ejemplo. ¿Hay algún director de cátedra en España o catedrático que tenga un máster, que tenga un curso, lo que sea? Catedrático de verdad, O sea, ya ni siquiera, no como esta señora que no es ni licenciada, que tenga la posibilidad de dirigirse con esa confianza al presidente de la fundación de uno de los grandes bancos de España, querido tal, pidiéndole 40.000 euros. O sea, cualquier mujer, como dice ella, que trabaje en la universidad y que tenga proyectos que necesitan financiación, escribe, querido Marc. Aparte, Raúl, fíjate que... Dame 40.000 euros. Es que esa es la cuestión de fondo. Evidentemente ha utilizado siempre su condición de ser la esposa de Pedro Sánchez para hacer este tipo de cosas, porque nadie del ámbito de la universidad le manda cartas a los presidentes de bancos, querido tal, dame 40.000 euros. Y yo la tontería esta de yo, que me lo he hecho con mi esfuerzo, con el esfuerzo del que tienen las familias que se levantan a las 6 de la mañana, con 2 críos, 3 críos, para sacar a todos adelante, ¿vale? Y la frase no es mía, por cierto, es del Mono Burgos. Sí, incluso... Cuando se quejaba un jugador de otro equipo, dice, el estrés de la grada. Incluso el estrés. En la universidad, aunque lamentablemente cada vez menos, hay mucha gente que se ha labrado su carrera académica con mucho esfuerzo, pero que a estas con mucha dedicación. Pero Raúl, que a estas alturas todos hemos visto ya los vídeos, lo que hacía, lo que no hacía. Yo solamente le he visto, o sea, si esos vídeos son demostrativos de su trabajo, claro, por amor de Dios, que descanse más. No hacía nada. Lo único que hacía eran las labores de gestión de cobro. Vamos a dejarnos de historias. Si te vas repasando el informe de la UCO y te vas repasando la actividad de esta mujer, que yo llevo repasándomela desde el año 16-17, ¿vale? Bien, llegas a una conclusión. Su única labor era pasar la boina.
O sea, lo siento, pero es así. Yo no le he visto hacer nada, no he visto un informe, no he visto una clase que no te produjera risa. Y dice, ¿pero qué está diciendo? Pare ya con lo de resiliente, sostenible, eco, planeta, salvemos el bisón. Para ya, di algo normal, di algo coherente. No hay nada, humo, humo, humo. Lo único que ha hecho ha sido las gestiones de cobrar. Vamos a dejarnos de historias. De cobrar a título de mujer del presidente del gobierno. Totalmente, que sí, que sí. Pero bueno, vamos a ir a esto de Calviño, que no quiero que se nos escape el tema de Air Europa. Yo siempre he sostenido que aquí, más allá de otras cosas, hay muchos otros negocios, porque es como Yolanda Díaz y el grupo plurinacional que se autodefinen en Sumar, pues este es plurinegocial. Tiene negocios por todas partes, pero hay dos que son un maná de pasta. Uno, el de la Organización Mundial del Turismo, ya hablaremos de este. Pero ahora vamos al del rescate de Air Europa. Y no quiero que se escape esta historia de Nadia Calviño. Escúchenla. En el caso de Air Europa y otras compañías aéreas, tanto a través del ICO como a través de acciones gestionadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, hemos apoyado decididamente la solvencia de esta empresa, que es estratégica para nuestro país. Ya te digo yo que era estratégico. La cuestión era ¿para qué? ¿Vale? Este mensaje que están viendo aquí, reenviado, ¿vale? Y es un mensaje reenviado de Nadia Calviño, la misma persona que acaban de ver ahí, diciendo esto de es estratégico. Y la pregunta es ¿para qué era estratégico? ¿Vale? Muy bien, vamos a verlo. Este mensaje se lo envía a Víctor Gonzalo de Aldama, Koldo García Izaguirre, y le rebota tal cual me lo envía Calviño. Es una noticia del diario El Confidencial. Lo sacaron más periódicos en aquel momento, pero bueno, en concreto esta es del Confidencial. Se lo resumo, Globalia aprobó superdividendo antes de pedir rescate, con dos narices. 35 millones era el plan, repartírselo justo antes de pedir dinero. Se lo explico de una manera, ¿vale? Globalia, que es la empresa matriz y la dueña y la responsable de Air Europa, reparte 35 millones, es decir, vacía sus fondos justo antes de decir que necesita fondos para Air Europa. Los que repartía, los repartía entre los dividendos. ¿Quiénes eran los dividendos? Pues entre otros la familia Hidalgo. Es decir, justo antes de pedir fondos públicos, vaciaba los fondos privados para la familia Hidalgo. ¿Esto es estratégico? ¿Para quién? ¿Para España? ¿En serio? O sea, unos accionistas vacían la empresa y acto seguido piden fondos públicos para rellenar los fondos de una de sus filiales, ¿vale? Esto es lo calificado estratégico. Hay que tener unas narices, de verdad. Bueno, el mensaje reenviado de Calviño, es decir, Calviño estaba al corriente de todo. Por cierto, Calviño se lo manda a Koldo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? O sea, aquí los santos varones está ahora como presidente del Banco Europeo de Inversiones y resulta que tenía una conexión directa y le enviaba explicaciones a Koldo, que era uno de los dos jefes, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama, uno de los dos jefes de la trama. No sabía lo que estaba haciendo. Por cierto, ¿por qué se lo manda? Bueno, atención, vamos antes de responder a esa pregunta a las respuestas de los iluminados, porque diríamos, no, Koldo y Víctor Gonzalo, dos personas totalmente introducidas en el mundo de los negocios. ¿Importa eso? Ni idea. ¿Importa algo? Pregunto, ¿cómo que se importa algo? Que están vaciando la matriz cuando están pidiendo dinero público para una de las filiales. ¿Cómo que se importa algo? Vamos a ver más pantallas y les voy respondiendo a lo otro. ¿Qué ocurrió con Nadia Calviño? Cuando se dio cuenta de que esto manchaba, porque ella siempre tuvo en mente, cuando se vino aquí a España como vicepresidenta económica, se vino con una excedencia del cargo en Europa. Eso es lo que le hemos importado a los españoles. Vino para medrar en la Unión Europea y lo ha conseguido. Ella tenía un rango de directora general y en este momento está de presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Lo ha conseguido, ¿vale? Y cuando se dio cuenta de que le podía manchar previa entrega de 141 millones de euros en una línea ICO, dijo, espérate que esto se empieza a poner feo, yo me voy, que se quede el marrón María Jesús Montero a través de la SEPI. ¿Esto es mi tesis? Sí, y es la tesis de la UCO en estos momentos. Vale, yo opino que no, le dice uno de ellos, pero ¿cómo no va a ser importante? Dice, ya, ¿qué es antes de todo este tema? Claro, no vas a vaciar después, ya sería de cachondeo. O sea, estaban llevando dinero vía dividendos y mientras pidiendo dinero. Y dicen que no va a tener ninguna importancia esto. Bueno, en esto y en estas conversaciones estaba metida Nadia Calviño. Lo digo porque ahora estamos con la pelea de introducir a Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea. Venimos de haber metido como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones a Madalena Álvarez, imputada, después condenada y después perdonada por el incalificable Cándido Conde Pumpido. Bien. Y ahora Nadia Calviño, que la acabamos de meter en el Banco Europeo de Inversiones, no sé muy bien qué es lo que deben estar pensando cuando ven que tenía trato directo con una trama, que se estaba hablando de cuestiones que deberían haber, yo no sé si impedido, pero desde luego reevaluado ese rescate y que aquí no importaba nada. Estaba al tanto y en lugar de dar la alerta
como es su obligación como miembro del gobierno, denunciarlo, alertó a la trama, quiero decir, no avisó a los... Sí, sí. O sea, no dio la voz de alarma de que esta gente tal, sino que les avisó a los cacos. Por cierto, que todo esto, atención a la fecha, 22 de julio de 2020. Es decir, justo después de las famosas reuniones del 16 de julio, donde también estaba Nadia Calviño. Y yo también creo que esto es determinante en lo que ha pasado con Calviño, porque aunque es verdad que tenía una excedencia y que ella seguramente en sus planes de futuro tenía previsto volver a Bruselas y medrar allí, porque entre otras cosas se gana mucho más dinero que en la política en España. Y te controlan ella menos. se fue de manera muy acelerada y un momento... A ella también le gustaba estar aquí y era la vicepresidenta económica, tenía, entre comillas, o por lo menos dentro de lo que es el ámbito de los apoyos al gobierno, mucho prestigio en los medios de comunicación, se le presentaba como una persona muy solvente y de repente se aceleró todo para irse al Banco Europeo de Inversiones, que podríamos decir que está en una cueva en la estepa de Siberia, porque no se la ha vuelto a ver, no ha vuelto a asomar la cabeza. Hay otra gente que se ha ido a cargos en Bruselas, que siguen teniendo cierta presencia, y además sabemos que a esta gente le gusta aparecer en los medios y tal. De Calviño ha desaparecido totalmente, y yo creo que todo esto es clave A ver, ella sabe perfectamente, y en cuanto vio que se intervenían determinados móviles, ¿qué pensó ella? Efectivamente. Si ella tonta no es, y dijo, espérate que me van a poner aquí la cara colorada. Me voy a un sitio, tengo la protección, la propia Unión Europea, por no tener un escándalo en el BEI, me cubrirá, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero que vean las frases, la primera de Sánchez, calificando este rescate. Atención. Y en segundo lugar, defiendo la conveniencia formal, administrativa de esa decisión, no solamente avalada por la Unión Europea, no solamente avalada por el Tribunal de Cuentas, sino también por el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Hay que recordar que hubo una compañía aérea que llevó a los tribunales todos los rescates que se hicieron en Europa y solamente 2 fueron tachados de legales, insisto, de legales. 1, Alitalia, y 2, el rescate que hizo el Gobierno de España a Air Europa. ¿Y por qué no da explicaciones aquí? Porque en esa causa no se evaluó nada de lo que está apareciendo ahora. Si no teníamos estas pruebas, ¿cómo van a ser evaluadas? Si de hecho, según Pedro Sánchez, todas estas pruebas y estos informes es todo bulo y fachosfera. Evidentemente allí no estaba toda esta documentación, por tanto, ¿cómo puede decir que es un caso juzgado? Es que de verdad que dicen algunas cosas que, Dios bendito, no aguantan ni 3 segundos. Pero bueno, vamos con Reyes Maroto. El Gobierno de España puso en marcha distintos planes para salvar empleos y empresas. Muchos de los empleos que salvamos, en el caso de Air Europa, pero en otras empresas, gracias a estos fondos de rescate, están en Madrid. Y para salvar empleos, la pregunta es de quién. Pero bueno, Carlos García de Enero, bienvenido. Hola, ¿qué tal? No sé si hacerte a ti la pregunta de exactamente qué empleos pretendían salvar con estos fondos, Carlos. Es que cada noticia que se... Bueno, o cada dato, ¿no? de lo que pasó es que es alucinante. Lo que se pone manifiesto son que la sensación de impunidad que tenían, eso es evidente, ¿no? En todo. Y luego hasta dónde estaba metido Koldo y Aldama, ¿no? Que yo creo que debían andar por Moncloa como Pedro por su casa. O sea, mira, es que acabas de decir una cosa que yo creo que es el eje del replanteamiento de este caso, porque comenzó con un planteamiento que si Koldo, que si Aldama, a lo mejor se llega a Ábalos. Bueno, algunos llevábamos desde el inicio diciendo esto no acaba en Ábalos ni por lo más remoto, porque era el poder suyo vicario del poder de Pedro Sánchez. Él era el número 2 del partido, ese era el poder transversal que tenía para entrar en distintos ministerios. Pero es que en estos momentos ya tenemos a un Ministerio de Industria que intervino en las reuniones de Villafuel, a un ministerio de Teresa Rivera que no es que interviniera, es que acabó avalando la licencia de Villafuel, que es, de hecho, el caso por el cual Víctor de Aldama está en prisión junto con su socio en estos momentos en Soto del Real. Tenemos al Ministerio de Interior por los chivatazos, por las compras de las mascarillas, por el viaje de Delsi. Tenemos Exteriores, que estaba avisado del viaje de Delsi. Tenemos al presidente del gobierno, al número 1, que dijo directamente bien y que estaba en estas reuniones. Tenemos al Ministerio de Transportes, porque estaba Ábalos. Tenemos la consecución de algunos ministerios. En el Ministerio de Política Territorial está Ángel Víctor Torres, que en aquel momento estaba en la Comunidad Canaria, donde aparecen también compras y compras sospechosas. Tenemos al Ministerio de Sanidad con la megacompra, a través de ellos, de la trama. Es que la gran pregunta es, ¿qué ministerio no estaba? Y si la gran pregunta es qué ministerio no estaba, la penetración era en Moncloa. Y eso es obvio. Carlos, que te has quedado callado. Sí, no, que es que... Ha sido tan clara la exposición que... No, claro, es que ese es un poco el tema, ¿no? Que al final
Yo vuelvo a insistir, el tema de la impunidad, que lo habéis comentado antes también con el tema de la mujer del presidente, ¿no? De seguir funcionando como si nada, y luego al grado de hasta dónde estás metido para recibir, a ver, que se le... O sea, la familiaridad con que hablan todos estos, ¿no? Que al final Koldo era quien era. O sea, que es algo que decir... importancia le daban porque si no, el trato que se le da no sería ese. Y no te digo ya Aldama, ¿no? Que está metido en todos los fregados. Y por lo tanto, eso, el epicentro está donde está, pero se va viendo con los datos que van saliendo. Si es que al final, primero, Sánchez nunca ha dado ninguna explicación, siempre habla de, bueno, lo que hace es poner a parir al juez, etcétera, etcétera. Ya, pero es que hay datos objetivos. O sea, lo hemos dicho muchas veces, es que ya no es... Parece ser que decían, no, datos objetivos, declaraciones públicas, documentos firmados, decisiones del Consejo de Ministros, etcétera, que todo eso está acreditado. Y si tú lo sumas todo y con las noticias que van saliendo, pues llegas a las conclusiones que llegas. Y Carlos, es evidente, ¿no? Mencionabas el tema de Begoña. No quiero que se nos escape el otro asunto de la noticia que ha sacado Miguel Ángel Pérez, de la famosa carta, el querido Emilio, versión 2024. Tú has tenido responsabilidades políticas desde hace muchísimo tiempo. ¿Es normal, legal, admisible que la mujer de un altísimo cargo remita a empresas una carta diciendo, oye, que me pongas 40.000 euros por 4 años, que tengo unos cursos, que tengo una cátedra y me los vas a financiar? Pero es que nada que ha hecho esta mujer es normal dentro de lo que ha sido, pero ahí tienes las otras mujeres, yo creo que la comparativa, ¿no?, de los presidentes del gobierno y cuál ha sido su actitud en el tiempo que han estado en la Moncloa. Yo creo que es que nada es normal, pero claro, si los propios socialistas le llaman, dicen que es una institución, la mujer del presidente, dicen que es la presidenta, etcétera, etcétera, pues ellos mismos la ponen al nivel que le han puesto, ¿no? Yo creo que es evidente que nada de lo que ha hecho es normal ni comparable con lo que ha hecho cualquiera de las mujeres anteriores, independientemente de si el cargo era del Partido Popular o del Partido Socialista. Es que ahí sí que se ha visto que las mujeres de los presidentes han hecho lo que han hecho, menos esta que ha hecho unas cosas. Que ha hecho todo lo que las demás no habían hecho, sí, básicamente. Está claro. Carlos, que un placer tenerte. Como siempre, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos a seguir, ya que estábamos con Begoña, vamos a seguir con Begoña. Miguel Ángel, quédate. Raúl, muchísimas gracias. Y vamos a seguir con esa actuación, yo no sé cómo llamarla. Entró como si había llegado Justin Bieber al Benidorm Fest. Aquello era una cosa, a la Asamblea de Madrid. Miraba a todo el mundo desde arriba hacia abajo. No contestó a nada. Leyó un manifiesto ahí diciendo que era la mujer más trabajadora. Le faltaba decir que era porque era mujer. Faltó lo de Cristina Fernández de Kirchner. Hombre, con un caso Cristina Fernández de Kirchner de $1.000 millones, decir que la investigan por ser mujer, hombre, yo creo mucho más en la mujer, la verdad. ¿Qué querías decir algo? Muy rápidamente, Carlos, que estén muy atentos en Libertad Digital la semana que viene, porque vamos a sacar información nueva de la cátedra de Begoña Gómez y de sus presuntos chanchullos, y en referencia también al rescate. Ojito, tú hablas de unos dividendos que se habían obviado a la hora de conceder el rescate a Globalia por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y vamos también a contar nueva información sobre otros aspectos económicos de Globalia que se pasaron por alto. Bego.fanraiser, a leer Libertad Digital. Venga, nos vamos al siguiente bloque. Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Solo tienen que fijarse en las clases de oratoria. Yo, de verdad, o sea, menos mal que iba a hablar de su currículum profesional, porque si iba a hablar del cine mudo, de verdad... Vamos a ver, como ejemplo de mujer trabajadora, de verdad, yo ya estoy de esta gente que vende feminismo. El ejemplo de mujer trabajadora es esta persona que se ha ido con Falcon a cerrar los negocios, que se ha ido con el séquito oficial para que no se pudiera acercar un solo periodista, no va a ser que tenía que testificar y que alguien le preguntara algo. Que toda su explosión, iba a decir expansión, no, su explosión, su estallido de negocios ha tenido que ver en el momento en el que el marido ha llegado a la presidencia del gobierno. Ese es el ejemplo de mujer trabajadora.
Está claro que esto de vender feminismo y creer en las mujeres son dos cosas totalmente distintas. Estos a los que nos acusan de que tal, que si somos machistas, todas estas tonterías que dice la izquierda, somos los que de verdad defendemos la valía de la mujer. O sea, defender la igualdad de la mujer es poner como ejemplo a una persona que toda la hiperexplosión de negocios la ha hecho porque podía presentarse como, y leo literalmente un documento de la Embajada de Ghana, ha venido Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno. ¿No se te cae la cara de vergüenza decir que defiendes a la mujer y te presentas para hacer colaboración en los proyectos de género, vamos, negocios, business, como mujer de, y dices que defiendes a las mujeres, mujer de, a las mujeres de defiendes, a las mujeres de Sánchez o de quién? O sea, es de vergüenza, ¿verdad? Bueno, Sandra León, te voy a dejar la primera intervención como mujer trabajadora, de verdad, porque es que ya hay cosas que dices, pero me estás vacilando. Me alegro de que hayáis puesto además ese fragmento, porque cuando lo vi yo pensé eso, ¿no? Dije, o sea, qué vergüenza que siempre tengan que utilizar el feminismo y que arrogarse la representación de las mujeres. O sea, es que encima para insultar. Es terrible, y sobre todo por lo que tú decías, ¿no? Porque qué ejemplo de mujer trabajadora es aquella a la que casualmente le florecen todas las oportunidades una vez que su marido es presidente. Pues precisamente, si ella fuera una mujer trabajadora y con gran valía, yo creo que a ella misma le debería molestar que todas esas ofertas le llegasen casualmente en aquel momento, porque al final es como la sospecha de que me lo están regalando, ¿no? Bueno, yo creo de verdad que a mí me pareció lamentable su intervención, por eso por un lado, y por otro por los gestos que tú hacías, ¿no? Que tenga que leer un trocito, pero es verdad que, claro, tú lo piensas, y aquí la hemos escuchado muchísimas veces, como cada vez que habla sube el pan, o sea, es que no es capaz de decir algo coherente que dure más de 10 segundos, ¿no? Y me hace mucha gracia que luego Lobato haya destacado de su intervención que ha estado muy solvente. Juan Lobato, muy solvente. Las cosas que se hacen en el último minuto del partido. Vamos a ver, Juan Lobato, si te van a quitar del Partido Socialista, por lo menos quédate a gusto y di lo que estás pensando. Si además todos sabemos lo que estás pensando. O no lo digas, oye, que Juan Lobato, que ha estado solvente. Oye, tiene su puesto, tiene su oposición, es técnico de Hacienda. A ver, pero no te compares con esto, por amor de Dios. O sea, no, oye, tú tienes tu futuro o tu presente o tu pasado profesional y ahora tienes un presente político del que te van a borrar. Pues deja hacer la pelota a la mujer del jefe. O sea, por lo menos márchate a gusto, es que, ¿sabes? No vayas ahí a hacer la cortinilla y el, ¿sabes? ¿Cómo va a ser solvente una mujer que lee una declaración de 1 minuto y aún así se equivoca? Sobre su vida, sobre su currículum. O sea, es que de verdad es que la falta de decir yo soy Begoña Gómez Fernández. Muy bien, el DNI ni preguntamos, ¿verdad? Es que de verdad que es de traca, de verdad que es una cosa... Antes hablábamos, Carlos, de la impunidad de Begoña Gómez pidiendo pasta en febrero, un mes y medio antes de que estallara todo el caso judicial, pero es que aquí ya está imputada por 4 delitos y tiene esa chulería, esa altanería a la hora de dirigirse, sigue con ese relato falaz, ese argumento falaz de mirar los denunciantes. Oiga, ¿cómo que los denunciantes? Que la denuncia que presentó en su día Manos Limpias con las acusaciones populares que luego se fueron uniendo ha sido respaldada por la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que Juan Carlos Peinado no había prevaricado. Entonces ya no puede quedarse en la ultraderecha que me ha denunciado. Deja de engañar a la gente, porque es que claro, sus votantes le creen todo lo que dice. Deja de tratar a la gente como bobos, porque ya no son los denunciantes, ya lo dicen los jueces, que usted está siendo investigada por 4 delitos distintos. Solamente 3 cosas y seguimos viendo fragmentos. Por cierto, mi enhorabuena. Cuando una diputada se toma las cosas en serio y se lo trabaja, Zarzalejo, de la Comunidad de Madrid, va y resulta que salen cosas aprovechables. ¿Para qué? Para todo. ¿Vale? Y cuando alguien va allí a hacer mítines salen churros, porras, pues harina frita. Vale, pues aquí no ha salido harina frita. Aquí hemos visto, en una actuación que la ha podido ver todo el mundo, a una persona, la mujer del presidente, que no tenía ni media contestación para ni un cuarto de pregunta. Y ahora lo vamos a ver, pero yo simplemente quiero poner 3 ejemplos. La mujer con esfuerzo. Bien, los negocios con la OMT, después de que el marido le regalara una sede por 75 años gratis a la Organización Mundial del Turismo. ¿Esto es la mujer trabajadora? Vale. Segundo área de negocio. Vale, el rescate, que aparece en reuniones con Globalia, ¿vale? El rescate de Air Europa. La entrada en contacto justo después de que la misma Organización Mundial de Turismo te lleva a una asamblea internacional en San Petersburgo donde el responsable máximo que viene de recibir la famosa sede gratis, te presenta rondas de ministros africanos y te pone ahí en contacto con toda la cuchipandi de Aldama, Javier Hidalgo, etc. ¿Por qué ibas allá? ¿No era por ser mujer del presidente?
Sí, ¿no? Tiene pinta, ¿no? ¿O es que a una responsable de captar fondos para ONGs en Task Force, que era tu trabajo previo, la iban a haber invitado a la Asamblea Internacional de la Organización Mundial de Turismo, Naciones Unidas, en San Petersburgo? ¿Estamos de cachondeo o qué? Vale. La tercera, todas las visitas en viajes oficiales, donde ha ido pasando la boina de los negocios por distintos países africanos, viajando en Falcon y de la mano del presidente del gobierno. ¿Era por ser la mujer del presidente, sí o no? Y allá voy a meter una cuarta, la cátedra, citando al rector de la Universidad Complutense en la Moncloa, para que le cree una cátedra a una persona que ha tenido tanto esfuerzo que no ha llegado ni a sacarse una carrera teniendo todas las comodidades y todas las posibilidades que daba España en aquel momento para gente con la riqueza que tenía su familia. Por esto prefiero ni hablar de cómo tenía la riqueza, ¿verdad? Vale. O sea, estas 4 áreas son la prueba de una mujer trabajadora. Estamos de cachondeo, ¿verdad? Bien, bueno, vamos con Zarzalejo y la somanta que le dio a una persona que no contestaba porque no tenía nada que contestar. Que se esfuerzan muchísimos años para lograr dirigir un máster y una cátedra, pero no tienen la suerte de estar casada con el presidente del gobierno. Todos esos profesionales merecían una explicación. Y señora Gómez, usted hoy, con su silencio, lo único que les ha dado ha sido su desprecio. Respuesta, cara de chulería, no hubo más. Vamos con otra. ¿Cómo es posible que usted, si ser ingeniera informática, desarrollara un pliego de prescripciones técnicas y lo firmara con su firma digital para este fin? ¿Alguien en la universidad le dio facultades para hacer este tipo de cosas? Previamente a todo esto, hubo también 3 empresas que diseñaron inicialmente ese software. Empresas importantes como Indra, Google, Telefónica. ¿Cómo convenció a esas empresas para que trabajaran gratis para usted o para su cátedra? Respuesta, cara de a que le aviso a mi marido y te envía el ejército que no ha enviado para salvar vidas en las inundaciones, ¿vale? Pero ni una sola palabra. Vamos con otra. Para el desarrollo de ese software hubo 3 contrataciones, permítame que le diga, alguna de ellas vulnerando la contratación menor. También hubo un proceso de licitación, en total 102.848 euros, con 3 contratos con un objeto bastante similar, por no decir idéntico. ¿Nos podría decir en qué consistieron esas contrataciones? ¿Nos podría decir por qué usted dio conformidad a estas 3 facturas? Cara de, si te crees que te voy a contestar, vamos, para eso me lo he llevado yo, para que me preguntes tú. Por cierto, ya que anota, señora Begoña Gómez, conteste algo, porque si no, ¿para qué está anotando? ¿Qué estaba poniendo? ¿Los regalos de Reyes? Mira, pues para mi hija no sé qué, para el otro tal, a este le voy a comprar, ¿qué estaba haciendo? ¿Pero para qué anota nada? Pues no lo sé, a lo mejor estaba haciendo dibujitos, para parecer que estaba interesada en lo que le estaban contando. Lo que es una vergüenza es que se nos diga que aquí la verdad va a florecer, que la transparencia, que tal, y luego nadie aclare nada. Porque si no lo quiere aclarar ahí, me parece muy bien, aclararlo en sede judicial, pero es que no lo aclara en sede judicial, no lo aclara en una comisión de investigación, no lo aclara, ya no digo ella, sino su marido, presidente del gobierno, en una rueda de prensa. Es que nadie va a dar explicaciones, esa es la transparencia de la que hacen gala. Esto es una tomadura de pelo. Transparencia organizada vía Partido Socialista. Fíjense en la actitud del Partido Socialista. Escuchen. Una persona inocente que se siente perseguida por los adversarios políticos de su marido se defendería con uñas y dientes. Y usted aquí hoy no ha dicho ni una sola palabra. Y eso solo puede justificarse en 2 cosas. O bien, ante tantas evidencias, no tiene defensa, o bien tiene una falsa... La portavoz del Grupo Popular se ha excedido en el tiempo. Continúe. ¿Que se ha excedido en el tiempo? ¿En el tiempo de qué? ¿De hacer negocios o qué? ¿Esa misma explicación no se la hacen a Begoña Gómez? ¿Esa misma petición de explicaciones? O sea, pidiendo que se cortara. El blindaje fue de verdad de vergüenza, con todos los diputados socialistas ahí intentando a la que saltaba pedirle a la presidenta que por favor les cortase. El jefe de prensa, ¿no? Antolín. Sí, Antolín estaba por ahí dando vueltas, no tenía otra cosa que hacer. Yo simplemente quiero recordar una cosa, el dinero que pagan los militantes no es para proteger a la mujer del jefe, lo pagan para hacer política. ¿Esto es política? ¿Ir allá a qué?
Aquí, a tomar nota, ¿de quién preguntaba qué? A ver, este del PSOE en Madrid no ha defendido suficiente, te va a enterar. Este no estaba y se ha escaqueado de la foto. Anotado quedas. ¿Pero qué es esto? No sé, Carlos, si era el mismo diputado que acabamos de oír, pero otro diputado socialista justo al comienzo de la comisión de investigación intentó que los medios de comunicación no grabaran a Begoña Gómez, a la emperatriz del fango. Es un ser de luz. A Begoña Fundraising, que no querían que inmortalizaran, y ahí estuvo muy bien también. Me uno a la felicitación que has hecho a la diputada Zarzalejo, porque es la prueba de que en una comisión de investigación, a pesar de que la investigada no conteste, se sacan conclusiones, porque ha hecho las preguntas pertinentes. Como dijo el juez Peinado desde el primer momento, sacaré conclusiones de su negativa a defenderse. Pues claro. Ya ha quedado en el aire las preguntas que había que hacer, las preguntas pertinentes, sin ganas de lucirse ni nada. Fue al grano, igual que la presidenta de la comisión de investigación, cuando reprochó a ese diputado socialista de, oiga, es que tenemos que dejar hacer su trabajo a los medios de comunicación. ¿No querrá usted que no dejemos hacer su trabajo a los medios de comunicación? Porque eso es lo que quiere el gobierno, controlar a los medios. Bueno, como han pasado otras cosas por el camino, vale, yo quiero hacer aquí una pequeña comparación entre caso Begoña Gómez y el caso que se han inventado del novio de Isabel Díaz Ayuso, ¿vale? Alberto González Amador. La una y el otro. ¿Se acuerdan que desde el minuto 1 Isabel Díaz Ayuso fue a dar explicaciones, dio todas las explicaciones y las dio ella? Cuando los actos por los cuales se le investiga desde Hacienda son actos previos a que ni siquiera fueran novios, Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, pero ella dio la cara y lo explicó. Y lo que estamos explicando ahora son cosas que están saliendo de las investigaciones judiciales y huelen raro, ¿vale? Lo digo porque tanta protección de la Fiscalía, que no hace ni media pregunta a Begoña Gómez, tanto acelerón cuando no tendría que hacer determinadas cosas porque ya estaba siendo investigado por Hacienda y reclamó el caso corriendo para tenerlo controlado y en fechas muy clave. Déjenme que hagamos la comparativa para que veamos caso Begoña Gómez, caso intento taparlo de Begoña Gómez con que el Ebro pasa por Zaragoza, ¿vale? Vamos allá, atención, 22 de enero, vayan recordando las fechas porque tienen paralelismos, 22 de enero de 2024, la agencia tributaria manda toda la pata en la que aparece Globalia, Aldama y claro, como el gobierno ya sabía a qué sonaba eso, se ponen muy nerviosos porque aparecería Begoña más tarde, ¿vale? Y acabó apareciendo. Begoña, vale, esto pertenecía al caso Koldo, ahí aparece que hay un exceso de negocios, empiezan a mirar y resulta que sale, anda, que estaba trabajando Aldama con contratos para Globalia, anda, y resulta que en medio estaban las gestiones del rescate, anda, y lo incorporan. 22 de enero del 24. ¿Qué ocurre el 22 de enero del 24? El mismo día se eleva a la Fiscalía y a Trato Penal lo que hasta ese momento era una investigación por Hacienda Pública. Fin. Es decir, lo que era una contienda, un choque con Hacienda, Hacienda decía, estas facturas no me las creo, y Alberto González Amador decía, pues aquí están las facturas, que las ha enviado, por cierto, ¿vale? Y Hacienda dice, no, si verlas las veo, pero no me las creo, ¿vale? Bueno, pues eso, que era la disputa clásica con Hacienda, de pronto, va y resulta que el mismo día, 22 de enero, se eleva a la Fiscalía dice, pues yo veo aquí caso penal, ¿eh? Va a ser que para mí la Fiscalía de quién depende. Venga, pues vamos con la siguiente fecha. 20 de febrero, no es muy lejana, ¿eh? Del 24. Detención de Koldo y Aldama. ¿Qué ocurre? La Fiscalía remite al juzgado el caso del novio de Ayuso. ¿Casualidades que tiene la vida socialista? Oye, un 22 de enero pasa una casualidad, un 20 de febrero pasa otra casualidad. 4 de marzo, seguimos, aquí ya el paralelismo no es exacto, pero miren la cercanía. 4 de marzo del 24, publicadas, filtradas las reuniones de Begoña Gómez en Globalia. Bueno, se empieza a publicar y aparece. ¿Y qué aparece? Otra filtración que casualmente corresponde a datos personales privados que están protegidos, los datos fiscales. Muy bien. ¿Qué ocurre? El 7 de marzo, 3 días después, el fiscal general reclama personalmente el caso del novio de Ayuso. Se interesa hasta el punto de que había un fiscal que estaba viendo un partido de fútbol en el Wanda, en el Metropolitano, y lo saca de allí. Que me lo mandes, que me mandes todo. Oye, justo se había filtrado un 4 y un 7, 3 días después pasa lo que pasa. Y la última casualidad de la vida socialista, es lo que tiene, 12 de marzo del 24, 6 días antes, pero vamos con este, 12 de marzo del 24, Air Europa reconoce las reuniones con Begoña. Bueno, pues evidentemente alguien lo debía saber porque 6 días antes ya se había asignado juzgado para el novio de Ayuso. En la asignación de juzgado se puede tardar, corrígeme Miguel Ángel, si no es así, mes y medio, 2 meses. Aquí fue, toma, juzgado, asignado, ya está, ya lo tenemos. Nada, que corrieron un poquillo porque había que meter prisa al tema. O sea, yo, de verdad, son cosas que son surrealistas. Yo, a estas alturas de la vida, chuparme el dedo en poquitas ocasiones que se me queda mojado. ¿Yo qué quieren que les diga? O
sea, evidentemente aquí ha habido un plan y es tapemos lo que va a salir de Begoña Gómez o lo que ya está saliendo, y ¿a quién tenemos que coger? A la persona que más asco le puede tener la izquierda, Isabel Díaz Ayuso. Y como ella no tenía nada que pillarle, pues ¿a por quién ha ido? A por una persona que era un empresario y que se dedicaba a hacer negocios. ¿Y qué tiene? Pues contiendas con Hacienda como cualquier persona en España. Tú tienes un negocio, ganas dinero y tienes contiendas con Hacienda. Para empezar, ¿por qué? Porque invierte en la carga de la prueba. Tú eres eternamente culpable y tienes que demostrar hasta cuántas veces vas al baño. No va a ser que has desgrabado por la suela un zapato. O sea, es surrealista lo que pasa. Y como evidentemente a una persona que es un empresario, pues le vas a pillar por eso, pero no por una cuestión penal. No le vas a pillar porque no te reconozco esta factura. Y han intentado teledirigir el tema contra Isabel Díaz Ayuso a través de Alberto González Amador para taparlo de Begoña Gómez. Como diría Jessica, en 20 minutos, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué quieren que les diga? Son las conversaciones que aparecen ahí en el informe de la UCO, no me lo estoy inventando. Le llamaba la trama, le llamaba Jessica 20 minutos. ¿Yo qué quieren que les diga? Las casualidades no existen, Carlos, es una cortina de humo de manual, porque tú lo has dicho, ¿quién es ahora mismo el diablo para la izquierda? Ayuso. Antes era Aznar y Aguirre, ahora es Isabel Díaz Ayuso. Y yo tengo la esperanza de que en el teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se pueda desmantelar, se pueda revelar esta operación, que no deja de ser una operación completamente planificada por parte de la Fiscalía de Pedro Sánchez y tal, que con el objetivo de desviar el foco de atención sobre las corruptelas de Begoña Gómez, pues se sacaron de la manga este tema de Alberto González Amador, y espero que en los teléfonos móviles, correos electrónicos, etcétera, de Álvaro García Ortiz, se pueda desvelar esta trama judicial de Pedro Sánchez con el objetivo de proteger una vez más a Begoña Gómez. Como dice la canción, hay rumores, son rumores, hay rumores de que puede ocurrir. Muy rápido, que quiero ir a Banca Marc. Sí, solamente quería decir una cosa, y es que por mucho que nos intenten vender, que no caigamos en la trampa. Más allá de que se pueda llegar a la conclusión de que hay delito o no hay delito en lo que haya podido hacer González Amador, estaríamos hablando en todo caso del delito de una persona que no tiene nada que ver, y me refiero al delito en sí mismo, en caso de que lo hubiera, con la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el caso de Begoña Gómez, estamos hablando de un tráfico de influencias que, para que exista, tiene que contar obviamente con la participación de otra persona, que en este caso es nada menos que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, el number one. Por tanto, no son casos comparables y no caigamos en la trampa, porque probablemente haya muchas más casualidades y aquí yo creo que coincidencias ninguna. Mira, estaba pensando en otra casualidad. ¿Saben cuándo se decide la intervención, la detención a Nacho Cano? Que ahora ya empieza a contar ya con resoluciones judiciales que demuestran que no hacía falta ni por lo más remoto. La misma tarde que comunica la UCO que a la mañana siguiente va a ir a la Diputación de Badajoz a hacer un chequeo del hermano de David Sánchez. Son casualidades, las casualidades socialistas. Un día haremos un programa sobre las casualidades socialistas. Bueno, vamos a coger un poco de oxígeno. Banca Marc. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos ya con Banca Marc, el banco más solvente de España. Esto es importante recordarlo, que como ya saben, cada semana nos traen las mejores recomendaciones para los ahorradores. Hoy nos vamos a centrar en la inteligencia artificial. Bueno, de un tiempo a esta parte parece que es el elemento principal de todo. No hay ámbito de la vida en el que no haya penetrado la inteligencia artificial, y la banca no iba a ser una excepción. Bueno, para hablar de esto hoy contamos con Nicolás Coello, director de la Unidad de Arquitectura y Gestión del Dato de Banca Marc. Bueno, para empezar, y que nos podamos enterar todos perfectamente, ¿qué es la IA, la inteligencia artificial? Hola, Carlos. Pues la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de intentar mimetizar las habilidades de la inteligencia humana. Estos son cosas como la percepción, la memorización, el razonamiento, la toma de decisiones y la acción de las mismas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo más normal es que hablemos de mimetizar alguna de estas capacidades, no el cómputo global de las capacidades como si fuéramos un humano. En los últimos años, esto ha tenido un gran desarrollo, principalmente por las capacidades de cómputo y almacenamiento mucho mayores que previamente en el dominio de la informática. Una segunda pregunta, Nicolás. ¿En qué campos diría que se está desarrollando más esta inteligencia artificial? Los campos que más desarrollo están teniendo en los últimos años son principalmente los relacionados con la inteligencia artificial generativa. Estos son modelos que lo que permiten es procesar información y generar contenido, principalmente lenguaje o imágenes, muy similares a los que produciría un humano. Luego, en la interacción con ese contenido, habitualmente las personas percibimos una similitud muy similar a la interacción humana. También, gracias a esas capacidades que hablábamos de mayor almacenamiento y cómputo, podemos aunar habilidades de inteligencia artificial y así crear máquinas o dispositivos más autónomos,
como pudiera ser en el ámbito de la robótica, o coches que están cerca de la conducción autónoma. Si nos vamos a un ámbito como es el financiero, y concretamente dentro de Bancamar, nosotros utilizamos estas técnicas para seguir mejorando en la excelencia de nuestros gestores al servicio de nuestros clientes. Por ejemplo, ellos cuentan con herramientas para la búsqueda de una gran cantidad de información y poder personalizar el servicio y los productos que ofrecen a nuestros clientes. Los clientes directamente también tienen mejoras en su experiencia a través de los canales digitales, pudiendo firmar con elementos como la biometría, o a través de nuestro centro de atención telefónica, teniendo un servicio ininterrumpido que les permite las principales operativas que pudieran ser consideradas de urgencia en cualquier momento del tiempo. Y sin que se vea tan directamente por parte de los clientes, tenemos sistemas que detectan indicios de fraude o previenen todos los ataques que podríamos tener en nuestra infraestructura tecnológica. Y por último, ¿cuáles serían sus beneficios sociales y sus riesgos, por supuesto? Beneficios sociales tenemos muchos, dado que estas capacidades permiten habilidades como la conducción autónoma, que eso mejora la seguridad en los automóviles y en las vías. También, si lo aplicamos a ámbitos como la medicina, nos permite una mejor investigación, diagnóstico y tratamiento de la salud en general de la sociedad. Evidentemente, todas estas capacidades con uso inadecuado pudieran generar contratiempos, como son la suplantación de identidad o como pudiera ser la creación de contenido irreal que no tuviera un fin lícito. Lo más importante en todo esto es el uso tremendamente responsable, como hacemos en Bancamar, de todas estas capacidades. Y ya no solo desde un punto de vista estrictamente normativo, sino también de alineamiento con nuestra manera y nuestra exigencia de tratamiento y servicio, nuestro alineamiento con valores y nuestra ética. Bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias, por supuesto, a Bancamar, y nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues como el programa está vivo, Miguel Ángel, los comentarios están vivos. Está ocurriendo cosas, ¿no? Víctor de Aldama no sale de prisión. No sale de prisión, Carlos. No lo ven suave, ¿no?, el comportamiento. Efectivamente, y la información que damos es que efectivamente la Sala Penal de la Audiencia Nacional acaba de rechazar el recurso que había presentado Víctor de Aldama, que recordamos está en prisión provisional sin fianza con motivo de la famosa trama de los hidrocarburos que afloró precisamente de la investigación de la trama Coldo, con lo cual Víctor de Aldama sigue en prisión. Solo por mandarle un recuerdo a Teresa Rivera, que nos une una enorme y profunda amistad, lo digo con toda la ironía, obviamente. La licencia que consigue Villafuel para hacer esta marranada la consiguió gracias a Teresa Rivera. Ni con Ábalos colaba la chapuza. Bueno, pues acabó colando con Teresa Rivera, que está muy preocupada por lo verde, a menos que el que venda los hidrocarburos sea Villafuel. ¿Vale? Son cosas que pasan, casualidades socialistas. Bien, lo digo a ver si alguien se lo pregunta, si hay una reválida del examen, que le pregunten por esto. Pero bueno, muchísimas gracias a los dos. Vámonos con Bea García. A ella no le voy a llamar Marni la ladrona. Pero vamos, como siempre nos trae atracos de la agencia tributaria, pues vamos con los atracos de los Marnis, los ladrones, por aquí. Bueno, pues vamos con la sección atracos fiscales del día. Vaya. Vamos con la agencia tributaria. Tenemos, Beatriz García, tenemos partida triple. Tenemos impuestos a la sanidad privada, que no les gustan, porque claro, vas tú y pagas tus servicios liberando una plaza pública. No les gusta, a los comunistas no les gusta. Tenemos primas de seguros, tampoco les gusta, o les gusta cobrarte, sí, pero bueno. Y tenemos la última, diésel, ¿verdad? El coche de la gente que no se está pudiendo cambiar los coches, porque no tiene para comprarse un híbrido, dicen, venga, leñazo que te arreo, que se te ha ocurrido ser capa o media o baja. Bueno, venga, por donde quieras. Pues si Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Yolanda Díaz consiguen sus planes, va a haber millones y millones de afectados en España y de capa los trabajadora. Bolsillos de la clase media van a ser los más perjudicados. Para poner en contexto a la gente, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues pasó trágicamente una dana en Valencia que horas después el PSOE, vía Pedro Sánchez, aprovechó para meter una serie de enmiendas fiscales a un impuesto que ya lo hemos contado varias veces, O sea, al impuesto... enviar el ejército para salvar vidas no, pero enviar impuestos para fastidiarte la vida, ahí sí. Y ahí entraban, ¿qué entraba? Entraba el diésel, entraba el tabaco, entraba
el impuesto a la banca, que paga al final el usuario último, más clase media. ¿Quién usa los bancos? Pues todo el mundo, como es lógico. Entonces, bueno, ¿qué hace el PSOE? Mete estas enmiendas y llega el momento de aprobarlas en la Comisión de Hacienda. ¿Qué pasa? Bueno, pues que no tiene apoyo, es que esto es un gobierno ingobernable, que nadie apoya a Sánchez y entonces se tienen que ver, tienen que dar muchas prebendas para conseguir el ok de sus ¿cómo deben de estar? De divididos para que no se pongan de acuerdo ni en el hobby que más les gusta, que es subir impuestos. Completamente. O sea, ¿cómo deben estar? O sea, ya es una señal de alerta. Bueno, pues ¿qué hace Sánchez? Dice, bueno, no me van a apoyar, voy a quedar en ridículo otra vez, voy a pactar con Yolanda Díaz otras subidas fiscales y de repente se anula la Comisión de Hacienda donde tenían que votar las enmiendas, entre ellas la del diésel, y Yolanda Díaz y Pedro Sánchez pactan la suya. El pacto PSOE-Sumar, que también incluye impuestos que venían antes, como el del tabaco o como el del banco, pero meten otros nuevos, porque siempre a Yolanda Díaz le gusta innovar. Sí, a más a más. O sea, ella innova. Como Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. ¿Dónde va uno de los impuestos? Pues a 12,4 millones de personas, que son quienes, los usuarios de sanidad privada. Ella lo que quería, lo que lleva meses intentando hacer, es subir el IVA de la sanidad privada, que paga un 0%. Vamos a recordar cuál era el plan de Díaz y ahora les contamos en qué ha quedado. Este debate no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos y de quién no paga impuestos en nuestro país. Este debate va de por qué la sanidad privada en España tributa al 0 en el IVA, por qué la educación privada en España tributa al 0 en el IVA. Pues mira, yo se lo voy a intentar explicar a Yolanda Díaz, porque la educación es necesaria y la sanidad es necesaria. Y si la pagas privadamente, encima estás liberando plazas en colegios públicos y en hospitales públicos. ¿Lo ha entendido, señora Yolanda Díaz? O sea, otra cosa es que odies a la gente. Por cierto, a la gente odia a la que gana dinero con su trabajo, no a ella que lo ha ganado con hacer estas cosas que hace. Porque es curioso el tema, ¿verdad? O sea, ahora resulta que servicios totalmente esenciales tienen que ser grabados adicionalmente a lo que ya llevas en el IRPF y a lo que llevas en todo el catálogo de impuestos, porque resulta que no le gusta que tú liberes una plaza en un hospital público o en un colegio público. Me encantaría que por una vez se sentara e hiciera un pequeño cálculo, ¿vale? Muy básico, de verdad, de sumar y restar, y sumara la cantidad de plazas públicas que van a ser ocupadas si todas las personas que están pagando en estos momentos servicios privados, hospitalarios o educativos fueran exclusivamente a coger los servicios públicos. ¿Ha hecho ese cálculo o le importa un soberano comino por el odio que tiene la gente que se gana el dinero trabajando? Pues al final, lo que han quedado, no vamos a decir aquí que al final no vayan a subir el IVA a la sanidad privada tarde o temprano, pero en qué han quedado Sánchez y Yolanda Díaz, en una idea, que es eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios, que según el Gobierno tiene un claro sesgo regresivo, beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de rentas altas. El impuesto a las primas de seguro es un impuesto que pagas, por ejemplo, cuando te haces el seguro del coche, el seguro de hogar, el de decesos, pero... Con lo cual se lo van a cobrar a todos. Exactamente, ese ya estaba, pero la sanidad privada estaba exenta, no pagaba ese tributo. Ese tributo lo subió Pedro Sánchez cuando estaba con Podemos al 8%. ¿Cómo, si consiguen este plan, va a quedar el seguro privado? Pues un 8% más. ¿Y la excusa cuál es? Que lo usan las familias de rentas altas. Claro. Ojalá la hubiese familia de renta familias. alta lo usa y entonces se va a un hospital privado, de forma que libera una plaza en lo público y por eso no deja de pagar impuestos, los sigue pagando, Doblemente. es decir, paga dos plazas, la pública y la privada, pero al pagar la privada porque le da la maldita gana, porque somos libres, lo que está haciendo es no utilizar la pública, con lo cual permite que en la pública haya un desatasco de las listas de espera. ¿Qué han hecho los genios? Los genios dicen, no, te bombardeo hasta que, mira, no voy a hacer el juego porque imagínense qué dedo queda, porque si te bombardeo esta opción, nos vamos a ir todos aquí. Ese pequeño cálculo no lo han hecho. O sea, yo, a partir de ahora, quédense con una cosa. Si ven que por esto hay gente que se está quitando las primas de seguros sanitarios, es decir, se está quitando el servicio sanitario privado, y empieza a haber más listas de espera, miren a estos dos. Miren a estos dos, ¿vale? Porque son los genios. Y vamos a ver la realidad, las rentas altas en España, si son todos. ¿Qué tenemos aquí en datos de Hacienda? Pues en datos de Hacienda tenemos que solamente, por desgracia, hay, bueno, 1.200.000 o así de personas que cobran más de 60.000 euros.
Que ya es la radiografía de un país. Esto es un drama. ¿Qué radiografía de país? Los Dios ricos bendito. están aquí, pero es que estamos diciendo Los ricos, es que suena cachondeo. Los ricos, suena para reírte o llorar. Estos son ingresos brutos, o sea, solamente se le quita en la base imponible para el cálculo exclusivamente la seguridad social. El resto del IRPF está sin pagar, es decir, son ingresos brutos. O sea, saca adelante una familia, ¿qué les voy a contar? Con 60.000 euros, pues tienes los problemas obvios que tienes. Llamar rico a eso suena cachondeo, vamos. Suena completamente a una tomadura de pelo, pero es que si hay 12,4 millones de personas con un seguro sanitario, blanco y en botella, ¿dónde está esta gente? Pues esta gente está en los tramos más bajos de la renta, entre los 21.000, 30.000, 40.000. Aquí están esos usuarios de sanidad privada que el gobierno califica de rentas altas. Ojalá hubiese 12,4 millones de ricos en España que pagasen el seguro privado, pero la realidad es que lo pagan son las rentas medias, entonces que no nos tomen el pelo. Por cierto, Mónica García, lo digo porque si esta gente está teniendo que hacer de tripas corazón, lógicamente para pagar un servicio privado no es porque les sobre el dinero, en estos tramos no sobra nada, ¿vale? Bien, Mónica García anunció este mismo año, justo antes de verano, me parece que fue, un megaplan de asistencia para la atención primaria en la sanidad. ¿Saben a cuánto tocaba por persona, por españolito? 3,7 euros. No me he equivocado, no, 3,7 euros. Según el plan, ustedes veían, se puede mirar en internet, miren la noticia en Libertad Digital, el detalle, se hablaba de que con eso se iba a comprar maquinaria oncológica de última generación, se iban a cambiar los hospitales, iba a haber habitaciones para todos individuales o incluso para medio cuerpo, con 3,7 euros por persona. O sea, ¿por qué la gente de estos tramos está yendo a la sanidad privada? Porque evidentemente no se está dotando el resto. Y comunidades como la de Madrid, que es de las que más invierten, pues evidentemente hace lo que puede y tiene un servicio mejor. Pero evidentemente si en vez de destinar el dinero al separatismo desde el gobierno central, que es el que tiene la cesta de recaudación general, estuviese destinando más dinero para estos servicios a través de las comunidades autónomas, el servicio hospitalario no estaría, el público, dejando toda esta gente para el privado. Al privado vas porque haciendo un esfuerzo veis que es mejor para tu familia, punto final, ni por rico ni por historias. Efectivamente, y bueno, hay otra idea que está encima de la mesa del gobierno, que es la del diésel, 13 millones de personas, también los para ricos, conductores, ¿no?, más habituales, ojalá también hubiera. Vamos a ver, porque es que esto no es nuevo, esto lo quiere introducir Pedro Sánchez, pero ya tenemos a nuestra fantástica, competente, capaz, lo digo de forma irónica. Sí, lo hemos entendido. Bueno, pues a Teresa Rivera sentenciando al diésel, no nos olvidemos de estas palabras. El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida. Yo simplemente voy a decir una cosa, en mi garaje no hay ni un diésel. Cuando salgo del garaje y veo las furgonetas que tienen del reparto, los albañiles, etcétera, todas son diésel. Pues sí. Pequeño detalle, sin más. Y aquí lo tenemos, datos del sector, de la automoción. Estos son los diésel, 13 millones de coches diésel. Y vamos a ver, bueno, pues la antigüedad de cada coche. A ver los ricos, también los ricos que tienen un diésel, que se compran un coche cada año, esos son los que se lo pueden permitir, qué tipo de coche tiene la gente. Y no hay que ser, vamos, aquí ni Nobel de Economía para darse cuenta que si tienes un coche de 20 años de antigüedad, pues hombre, Amancio Ortega no eres, a no ser que sea un clásico, puede haber excepciones. Pero bueno, aquí está el grueso de los diésel. Coches de más de 10 años, 9 millones. 9 millones de un total de 13. Exactamente. Es decir, la inmensísima mayoría son coches viejos porque no se lo pueden cambiar. Coches viejos, porque no porque son no se los pueden cambiar. Porque tú estás dirigiendo una medida a la gente que menos poder adquisitivo tiene. Esto es la realidad. ¿Quién tiene un coche, por ejemplo, de menos de un año en España? Un diésel. 50.000 personas. Si es que podemos poner aquí la foto. Que también te digo una cosa, y si nuestros gestores públicos, en vez de mirar a ver cómo destrozan a la gente que sale a flote y consigue ahorrar y consigue ser rica, sí, ser rico es bueno. Lo malo es que te veas abocado a ser pobre, lo malo. O sea, todos los países serios intentan evitar la pobreza, no promocionarla, por lo visto salvo aquí. Bien, lo normal sería que dejaran en paz a todos, ya está, dedíquese a gestionar el dinero. Nos han subido los impuestos 115.000, 120.000 millones desde que está Sánchez. Se lo pregunto a ustedes, ¿alguno ha visto mejorar el nivel de vida? Porque yo no lo he visto. Entonces, ¿para qué nos roban más dinero, de verdad? Ni al diésel, ni al neodiésel, ni ricos, ni pobres, que dejen en paz a la gente. Pues sí, si sumásemos estos 13 millones a los 12 millones y medio que hablamos,
evidentemente habrá muchos usuarios de diésel que también tengan un seguro privado y tendrán una subida de impuestos por partida doble, pero es que hablamos de más de 25 millones de afectados, ya sea por partida doble o solamente uno. Si no tienes un diésel tendrás un seguro privado. Pues eso es la realidad, esto es nunca visto, es una cosa demencial. Y si no puedes tener ni un diésel ni tener un seguro privado, que no se preocupe nadie. Si el resto de impuestos también te caen, porque tampoco están deflactando el IRPF, o sea que es que da igual, si es que es como una película de Bud Spencer, te caen tortas por todas partes. Pues esto es la realidad, esto es lo que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez tienen en mente. Si consiguen los apoyos, algunas de estas medidas en el año 2025 pues ya nos estarán afectando. ¿Tenemos algo más o dejamos más saqueos para la semana que viene? Pues yo creo que de momento nos ponemos aquí la guinda. Pues ustedes a levantar España y a poder ser, pues yo qué sé, eviten como puedan que los sacudan a tortas fiscales. No sé si es posible, pero bueno.